El Señor les bendiga. Amén. Vamos por favor a Mateo capítulo 8. Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo capítulo 8, verso 5. Vamos a estar desde el verso 5 al verso 13. Antes de leer, quisiera que meditáramos en una pregunta. La pregunta es: ¿cuándo se manifestará el reino de Cristo? ¿Cuándo se manifestará el reino de Cristo? ¿Alguien se atreve a responder? Manifiesta el reino de Cristo. ¿O se manifestará o se manifiesta? No en la tierra, no personal, sino en general. No. A ver. No, general. ¿Cuándo se manifestará el reino? La pregunta es capciosa. Cuando toda criatura haya escuchado el Evangelio. No, Señor. La pregunta es capciosa porque el reino de Cristo ya se manifestó. Amén. Es decir, cuando Jesucristo vino, manifestó su reino, y desde ese tiempo hasta ahora el reino de Cristo avanza en la tierra. Por eso hay ministros y embajadores en la tierra de ese reino. Por eso los ciudadanos de ese reino son peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Amén? ¿Entiendes? Es decir, el reino de Cristo ya está en acción. ¿Cuándo se manifestará en toda su plenitud? Cuando todos sus enemigos caigan al estrado de sus pies. Pero ya se está manifestando, porque hoy sus enemigos, ya muchos hemos caído al estrado de sus pies. Porque sabemos que antes éramos enemigos de Cristo, pero ahora somos amigos y conocidos por Cristo, si es que en verdad nuestro corazón ha sido cambiado por Él y vivimos para Él. Entonces no hay otra forma sino la de ser amigo o enemigo de Cristo, estar en su reino o contra su reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo aquellos que se han unido a ese reino y luchan con violencia lo arrebatan. ¿Amén? Pues, todo esto es parte de la introducción a lo que vamos a ver. Vamos a leer antifonalmente. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y juntos terminamos en el verso 13. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados,
y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Permítame leerle el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas. Dice el texto: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Vamos a orar para rogar al Señor que sea dirigiéndonos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos meditar y conocer a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dejado un testimonio por medio del cual podamos caminar tomados de tu mano. Mas, Señor, por favor, asístenos para que podamos mirar conforme a tu propósito lo que quieres enseñarnos a través de este texto. Por favor, Señor, guía mis palabras para que sean conforme a tu verdad, de tal manera que juntos podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, y sé propicio a cada uno, de tal modo que podamos ser edificados en ti, para la gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias y nos encomendamos en tu mano, por el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien. Es necesario que nosotros nos acerquemos a este texto entendiendo su contexto. ¿Qué quiero decir? Tengamos en cuenta que la Biblia fue escrita con un propósito específico
y nosotros recibimos a partir de ese propósito con el cual Dios diseñó su palabra para ser edificados. Entonces necesitamos entender aquello que iban a entender sus primeros oidores o los primeros que iban a recibir el texto, ¿sí? Para eso necesitamos aclarar algunas cosas porque es posible que quizás se nos hayan olvidado o hayamos dejado de lado. Lo primero es entender que este evangelio fue escrito principalmente para los judíos, que implica que este evangelio tenía un enfoque particular. ¿Cuál era? Mostrar que Jesucristo era el Mesías, era el Rey prometido para ellos. ¿Cómo confirmamos esto? Porque todo el evangelio, de hecho, este evangelio es el que más citas tiene acerca del cumplimiento de profecías en Cristo. Entonces, ¿por qué razón? Porque los judíos tenían que ver que Cristo era el Mesías prometido, aquel Rey Salvador que Dios se había comprometido a enviar. Entonces, no es poca cosa eso, porque el oidor judío, al acercarse a este evangelio, tenía que ver a Jesucristo como Rey y Señor. ¿Qué más aparte de esto? Siendo aquellos primeros remitentes o aquellos primeros escuchas de los judíos, era necesario que la figura de Cristo tomara mucha relevancia y mostrara el camino hacia el reino de los cielos, que era el que venía a presentar. De hecho, por eso encontramos que en su preparación Dios manda un heraldo denominado Juan el Bautista. Ese heraldo prepara el camino del Señor, haciendo ver que se está cumpliendo la promesa dada por Dios y que ellos deben estar atentos a ese cumplimiento. Siendo así, entonces vemos como el Señor Jesucristo es confirmado por Dios, y no solo confirmado por Dios a través de las palabras pronunciadas después de su bautismo. Si ustedes recuerdan, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, palabras que escucharon los que estaban alrededor. Pero no solo es confirmado por eso, también es confirmado por las señales, milagros y prodigios que viene desarrollando. ¿Para qué? Para que todos los de Israel puedan conocer que realmente Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey que vendría de parte del trono de David. En ese contexto, entonces, nos encontramos con este milagro. Tened en cuenta que hace 8 días hablábamos de un milagro previo que era el milagro del leproso. Ese milagro y este sucede justo después del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte encontramos las cualidades, las condiciones, las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Y hemos visto bajo qué principios esos ciudadanos deben andar. Lo vimos a través de la exposición del Señor Jesucristo. Luego de toda esa exposición del Sermón del Monte, el Señor baja, es admirado por todos, reconocido por todos, y empieza nuevamente a confirmar la obra de su ministerio como Rey del reino de los cielos. Y curiosamente, y tenemos que entender que cada proceso, cada paso que va llevando el evangelista Mateo no es un paso arbitrario, es decir, no es como que se le ocurrió, no, es guiado por el Espíritu Santo, mostrando aquello que los judíos necesitan conocer de Cristo. Por eso lo primero que encuentran es un leproso. ¿Por qué un leproso? Decíamos hace 8 días que era el paria de la sociedad, lo excluido, lo rechazado, y a este Jesucristo nuestro Señor lo tocó y lo sanó, lo restauró completamente. Y esa restauración no solo era física,
sino también espiritual, sino también social. ¿Por qué eran esas tres cosas? Física, espiritual y social. Física porque naturalmente su cuerpo fue sanado. ¿Por qué era espiritual? Porque luego de ser sanado él tenía que ir a presentarse al templo para hacer lo que requería la ley, confirmando que en verdad ya estaba sano. Entonces eso que él hacía le estaba dando la posibilidad nuevamente de participar de la adoración del pueblo en el templo. Pues estaba restaurando su vida espiritual. Pero además de eso, ofrecía unos sacrificios y luego el sacerdote tenía que confirmar su sanidad y podía ir a su lugar y mostrar a todos que ya estaba sano. Entonces era una restauración también social. Esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo era una obra con la cual podía mostrar a todo Israel su restauración plena y perfecta. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano, que hace mucho tiempo habían dejado de ser nación. Y su anhelo más profundo en el corazón era volver a ser nación. Pero para poder llevar a cabo esto era necesario restaurar su corazón. Y saben ustedes que no me refiero al órgano del corazón, sino me refiero a sus deseos, a sus anhelos, a sus afectos. ¿Por qué? Porque su condición era por causa de su pecado. Pero Cristo, mostrando a través de este leproso, porque hablábamos también de que la lepra era sinónimo de pecado en el contexto israelita, Cristo estaba mostrando que podía hacer esta obra en ellos de una forma plena, de tal manera que podían ser restaurados en todo, incluyendo el ser nacido. Es así como empieza esa confirmación de ese sermón en medio de ese proceso. Pero ahora encontramos el lado, entre comillas, opuesto del judaísmo. ¿Por qué el lado opuesto del judaísmo? Porque los judíos veían los hombres de dos formas, o judío o no judío, ya. O eran temerosos de Dios o no lo eran, ya. Ahora, esto no es nuevo, porque en el Evangelio los hombres son conocidos o como con Cristo o sin Cristo, con Él o sin Él, o los que recogen para el reino o los que desparraman. Es decir, este pensamiento es un pensamiento que Dios puso en el corazón y sigue desarrollando aún hoy, porque o somos de Cristo o estamos contra Cristo, no hay otra forma. Entonces los judíos tenían ese pensamiento. Ahora, ¿eso qué implicaba? Que ellos en su corazón se sintieran más dignos que otros y por tanto se creyeran mejores que aquellos que no tenían su misma fe. Es en ese contexto que nos estamos moviendo. Ahora bien, entendemos dentro de ese contexto que, primero, aquel de quien se está hablando acá, que es un centurión romano, no era judío. Segundo, que esta persona seguramente no solo era pecador, sino que había algo que le avergonzaba en su práctica de vida. ¿Por qué? Porque entendemos que posiblemente no se refería a la indignidad de su casa por causa de cómo era, sino la indignidad de su casa se refería principalmente a la condición espiritual en la que él se encontraba. Entonces, al entender eso nos damos cuenta que era un hombre pecador, que no era judío y que sin embargo había ganado el favor de los judíos. Ahora, ganar el favor no es sinónimo de hacerse judío o de ser prosélito judío. ¿Qué era prosélito?
aquel que por medio de la exposición del judaísmo era ganado para el judaísmo. Había muchos prosélitos en esa época, pero parece ser que este hombre no era prosélito, no era judío, no era, al parecer, temeroso de Dios. Pero que sabemos que sí era un hombre reconocido por su autoridad, un hombre que tenía una dignidad alta en medio del Imperio Romano, que bajo su mando tenía hombres, tenía siervos, y no solo eso, tenía el poder para acabar con cualquiera que estuviese alrededor, con la razón de ser enemigo de Roma. Entonces tenía un poder grande, no era cualquier persona, no era cualquier aparecido, era una persona prestante que por causa de su rango tenía una gran autoridad. Pero les decía que había un contraste en ello, ¿no? ¿Por qué el contraste? Porque por un lado estaba un judío leproso, que era lo peor de allí, pero por el otro estaba un gentil romano, pecador. Ahora sabemos que dentro del judaísmo, los romanos y aquellos que dirigían los ejércitos y todo esto eran considerados enemigos de Israel. Y por eso constantemente se levantaban sediciones. ¿Qué eran las sediciones? Revueltas en contra del imperio. De hecho, Jerusalén parece ser que era una ciudad donde había muchas sediciones. Entonces tenían que mantener con guardia constante la ciudad. ¿Para qué? Para no perder el control, para que Roma no se saliera del control. Entonces, por implicación entendemos que eso hacía que los centuriones romanos tuvieran mucho poder, especialmente para matar a otras personas, con tal de preservar el cuidado y el control del reino en ese lugar o en esa ciudad. Entonces, es en ese contexto donde estamos presentando la obra de Cristo. Ahora, tenemos un dato importante que es el de la disposición que tenía el centurión para ayudar a los judíos, a tal punto que puede encargar a unos porque les ha ayudado con una sinagoga, les ayudó a construir. Ahora, esto que está haciendo el centurión, podríamos pensar que no está muy lejos de un protocolo político romano. ¿En qué consistía el protocolo político romano? En presentar mensajeros para poner a las manos del rey o de la otra persona su causa. Y sabemos, según el texto de Lucas, que hubieron dos comisiones. La primera comisión fue una comisión de aliados judíos. La segunda comisión es una comisión de aliados gentiles. Estoy poniendo la escena en un panorama político. ¿Por qué pongo la escena en un panorama político como la presenta Lucas? A pesar de que, siendo el Evangelio de Mateo el de los judíos, el complemento de Lucas nos da mucha luz para entender lo que se está mostrando acá. Y es que parece ser que el centurión entendía esa forma de protocolo de tal manera que usó esa estrategia para buscar la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Cuál? La de enviar emisarios. Ahora, cuando se enviaba un emisario, el emisario hablaba en nombre de aquel que lo envió. Es decir, era como si él mismo estuviera hablando. Aquel que iba en nombre, en este caso del centurión, era como si fuera el centurión mismo hablando. Entonces, por un lado, judíos, y por el otro, gentiles. Pero de cualquier manera, esos que iban habían sido enviados con el propósito de alcanzar ese favor o misericordia del Señor.
Entonces, esa práctica que también está en la Biblia, si ustedes recuerdan, por lo menos en el libro de Génesis, se dan cuenta que Jacob, antes de presentarse ante su hermano, fue enviando comisiones. Y el hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué envía comisiones? Y es que Jacob tenía miedo de que lo mataran. Entonces, el punto es que esa táctica, por así decirlo, fue diseñada por el centurión para abrir la posibilidad de que pudiera llegar a recibir el favor de Cristo. Ahora bien, él usó de esto con el propósito de que tuviera la consideración suficiente del Señor para recibir su asistencia. Y sabemos en efecto, porque ya conocemos el final, que lo logró. Sabemos que logró que la asistencia del Señor llegara a la vida de su Creador. Pero el detalle que omitió Mateo, que podemos pensar que era por dos razones. Una, porque lo que le interesaba era que los judíos entendieran cómo un centurión romano se sometía o se humillaba a Cristo. Y otra, porque finalmente como práctica protocolaria también funcionaba el hecho de que unos emisarios hablaran como si fuera la misma persona. Entonces, en los dos casos, lo que Mateo nos muestra es que aún los siervos del Imperio Romano se rendían ante el señorío de Cristo. Y de hecho, el centurión romano admite ver en Cristo un señorío, una autoridad. Ahora, surgiría la pregunta: ¿por qué dice que solo de la palabra él debe obedecer? ¿A qué se refería? ¿Sería un ángel que iría en su nombre a sanar a la bodega? ¿Sería que el cuerpo de aquel centurión, por medio de la palabra de Cristo, iba a reaccionar? ¿Sería que de alguna manera, solo por pronunciar las palabras de Cristo, sería suficiente para que se llevase a cabo la sanidad? No podemos decir con certeza por qué el centurión habló de la autoridad pensando en que era suficiente el uso de la voz de Cristo. Pero lo que sí podemos decir es que el centurión veía en Cristo una autoridad superior, más allá de lo que él podía ver o entender. De tal manera que en eso simplemente le pidió que respondiera a su necesidad y confió plenamente en que esa autoridad sería suficiente para llevar a cabo el milagro. Es así como él lo presenta, pero nuevamente no nos desviemos del propósito principal. ¿Cuál es? Presentar a Jesucristo como Señor y Rey de los judíos. Entonces, vamos a ver 4 elementos que nos ayudan a ver a Jesucristo como Señor y Rey. Elementos que posiblemente el evangelista quiso mostrar a los judíos y que ahora también nos son revelados a nosotros. El primer elemento es que la divinidad de Jesucristo sobrepasaba la autoridad de Roma. ¿Qué quiero decir? Lo mismo que he mencionado anteriormente. A pesar de que Jesucristo no tenía un reconocimiento oficial de nadie, porque no era reconocido ni por los romanos como que fuese alguien, ni por los judíos que fuese alguien, y digo oficialmente porque extraoficialmente sabemos que los que estaban alrededor se maravillaban, se sorprendían, se asombraban de su doctrina, de su enseñanza, de su capacidad de transmitir las palabras de Dios. Pero no era más que admiración. No había un reconocimiento oficial. De hecho, en otros pasajes, algunos se preguntan: ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde sale tanta capacidad para expresar las palabras de Dios? ¿No es este el hijo de José, el carpintero
oficial. Pero a pesar de eso, Cristo ya había empezado la extensión de su reino. Por eso entendemos su predicación: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Ahora, ¿cómo se consolidó ese reino? Ese reino se consolidó en la escena que nosotros conocemos como el Pentecostés. Un reino ya consolidado en un grupo denominado la Iglesia. Pero los ciudadanos de ese reino hacen parte de otros reinos. Y eso de hacer parte los involucra también con otras leyes hasta donde su reino se los permite. ¿Cuál es nuestro verdadero reino? El reino de los cielos. ¿Y hasta dónde llegamos con las leyes del país en el que habitamos? Bueno, hasta donde nuestro reino verdadero nos lo permite. Si nuestro reino verdadero, que es el de los cielos, no nos permite hacer ciertas cosas, no las vamos a hacer, aunque para ellos sean legales. Ejemplo, abortar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque eso no es de los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces es parte de un ejemplo sencillo del nacimiento y la extensión del reino de Cristo. Pero decimos que esa divinidad de Jesucristo no solo estaba entre los judíos, ahora, luego de la sanación del leproso, viene el reconocimiento de un centurión romano. ¿Qué implica eso? Que aún aquellos que estaban cerca y no eran judíos podían entender de alguna manera que ese hombre era diferente, era especial, y no solo eso, tenía autoridad. Tenía autoridad. Entonces, cuando vemos ese registro, nos damos cuenta que para el corazón y la mente de los judíos tenía que pasar algo. ¿Qué? Tenían que reconocer que si realmente Jesús era el Mesías, su reino no estaba siendo exclusivo para ellos, para los judíos, sino que su reino ahora empezaba a mostrar que se iba a extender hacia todos los que estaban alrededor. Ahora tengamos en cuenta una cosa, porque no es un detalle pequeño. Roma era la metrópoli mundial, era el centro de todas las cosas, de tal modo que había un dicho popular que decía: todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque era el centro de todas las cosas, era el imperio que gobernaba. Entonces, el hecho de que este centurión reconociera a Jesucristo como a alguien de autoridad, hacía ver que en la misma Roma, es decir, en sus siervos, en sus ciudadanos, había una extensión o una posibilidad de extensión del reino de Cristo. ¿Cómo sabemos? Por el testimonio de la Escritura y por la evidencia que tenemos en nosotros mismos, que sucedió. Que el reino de Cristo no se limitó a los judíos, sino que se extendió por toda la tierra. Y hoy ese reino aún sigue avanzando, se sostiene. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de Jesucristo. La autoridad que reconoció el centurión y la autoridad que reconoció en su momento todo aquel que estaba en medio de los discípulos. Autoridad que luego se traspasó especialmente a los discípulos, a los apóstoles. Autoridad que trascendió y recorrió toda la iglesia, al punto que muchos ciudadanos de ese reino hoy pagan con su vida el hecho de ser parte de él. ¿Cómo así? Sí, desde los tiempos de Cristo hasta hoy, muchos ciudadanos del reino de los cielos son asesinados por causa de su reino y por causa de su reino. Muchos son asesinados. Uno diría: no era ya en ese tiempo. No,
En los países donde domina el Islam, en la India, en Corea del Norte, ser cristiano es un delito. Y es un delito con pena de muerte. Hoy los ciudadanos del reino de los cielos en aquel lugar mueren por causa de su rey. ¿Bajo qué condición mueren? Bajo la condición de sometimiento a su reino y obviamente a su reino. Esa autoridad de la que nos está hablando la Escritura por medio del centurión es una autoridad que se mantiene viva en aquellos que siguen fielmente a Jesucristo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene todo que ver, porque si realmente hacemos parte de ese reino, debemos someternos a esa autoridad. Autoridad que el centurión reconoció y que fue confirmada con el milagro, como evidencia de que realmente Jesucristo era el Rey prometido. Pero ¿qué más podemos decir al respecto? Consecuencia de esa autoridad, como segundo, hay un sometimiento a Cristo por parte de los hombres, incluyendo a aquellos que están en eminencia. ¿Cómo así? Los hombres, desde aquel tiempo hasta ahora, incluyendo a aquellos que están en eminencia, se han sometido a esa autoridad. Porque cualquiera podría decir, no, es que Cristo es el Rey del pueblo. Cristo solo está con los desvalidos, y aunque es verdad, y es un principio escritural, que Cristo está con los pobres, con los que lloran, con los necesitados, pues no es solamente eso. Cristo está con todos aquellos que se adhieren a su reino, con todos aquellos que entregan su vida a Él, incluyendo a aquellos que están en eminencia. Y por eso hablamos del centurión, hablamos de que en medio del poder que le había sido conferido, entregó y se humilló ante el Señor Jesucristo. Y pudiésemos pensar que sería un caso aislado con respecto a esto, pero sabemos que no fue así. Sabemos que aún en su muerte, Cristo fue reconocido como Señor, como Hijo de Dios. El Evangelio según San Mateo nos lo confirma mientras el Señor está en la crucifixión. Dice el Evangelio: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Y fueron solo estos? No. Podemos continuar revisando la historia, donde Cristo tomó hombres y mujeres relevantes para su reino. Si nosotros por lo menos revisáramos el trabajo de los reformadores, nos damos cuenta de su gran influencia, no solo en la religión, sino también en la política y en las leyes. Influencia de la cual hoy participamos y que en su momento marcó una diferencia, y que en su momento construyó no solo para la iglesia, sino también para el mundo. Hombres que fueron reconocidos por su relevancia entre otros, pero que al final también se rindieron a Jesucristo, también se entregaron a Él, también confesaron con sus labios que Jesucristo era su Señor. Nosotros debemos considerar que ante Cristo toda corona se rinde, que ante Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, un día toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero nosotros
practicamos esa confesión de fe, viendo y mostrando a Jesucristo como Señor, como aquel que es superior a nosotros, con aquel al cual debemos rendirnos en humildad y obediencia. El judío común, al ver esto, tendría que sorprenderse principalmente de dos cosas. La primera, la humillación de un oficial romano, y la segunda, la misericordia del Salvador, que no miró la bajeza de su condición, sino que extendió su mano benevolente para orar en su necesidad. Podemos nosotros acercarnos a Cristo, pero debemos hacerlo apropiadamente. Debemos reconocerlo con la dignidad y el honor que Él merece. Lamentablemente hoy esto se ha perdido. Muchos, en su ignorancia y en su arrogancia, tratan a Jesucristo como igual, como parcero, como compañero, ignorando su dignidad, creyendo que esa es la forma de la fe, cuando sabemos que en ninguna manera podemos ni siquiera acercarnos a la santidad, a la honra, a la dignidad de Jesucristo. De hecho, si en verdad pudiésemos estar en su presencia, seríamos los más avergonzados. Tenemos el ejemplo del profeta Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo, que cayó angustiado. Pobre de mí, pobre de mí, y soy hombre inmundo de labios. Si el profeta cayó a los pies del Señor humillado porque su sola presencia lo confrontó, ¿cuánto más nosotros, que todavía estamos mucho más lejos de la santidad y obediencia del Señor? Por eso, cuando clamamos como aquellos necesitados, no como aquellos que son dignos, porque no hay dignidad en nosotros. Solo por su gracia podemos presentarnos, y no sin sangre, sino por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, podemos presentarnos. Por lo cual, si hay dignidad alguna, si hay oportunidad alguna, no es porque venga de nosotros, es porque viene del Señor para darnos la oportunidad de acercarnos a Él. Ahí entendemos su gran amor y misericordia, que siendo indignos pecadores, a Dios le plació enviar a su Hijo para pagar por nosotros, por medio de su sangre, para que en su sangre fuésemos limpiados y aceptos ante su presencia. Cualquiera puede, pero no de cualquier manera, solo conforme al Señor. Lo tercero que vemos es que la salvación por la fe fue abierta por Cristo a todas las naciones y no es exclusiva de un grupo particular. La salvación por la fe fue abierta por Cristo a todas las naciones y no es exclusiva de un grupo o pueblo en particular. Algunos, especialmente los judíos, creían que ellos eran los únicos dignos de acceder a Dios, los únicos dignos de participar de su gracia, los únicos dignos de recibir la misericordia de Dios. Este texto de alguna manera los aterriza y les dice: no son los únicos. La misericordia de Dios se ha abierto a todos los hombres, de tal manera que aquel que viene con un corazón contrito y humillado tiene la oportunidad de acercarse a Cristo. No de cualquier manera, con un corazón contrito
y humillado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios a los soberbios los mira de lejos, pero que a aquel que es temeroso de Dios, a Él recibe. Los judíos tenían que bajarse del pedestal en que se encontraban, tenían que entender que ahora el reino de los cielos se abría a todos los hombres, que ahora el reino de los cielos estaba presentándose a todos para que todo aquel que quisiera pudiese acercarse, porque el amor de Dios era presentado por medio de Jesucristo. Y de ahí conocemos un texto popular, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así, pero dice el mismo pasaje, pero para aquellos que no creyeron, para aquellos que no creen en su nombre, solo les queda la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Es cosa sencilla esto? No. Porque el Señor Jesucristo, aquel Salvador lleno de autoridad y de gloria, se presentó, se mostró su gracia y misericordia, y ahora demanda de todos los hombres que crean en Él. Y aquel que no cree debe saber que ya ha sido condenado. Es decir, lo voy a decir en otras palabras, es un muerto viviente. Solo le espera un juicio terrible del vapor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Una vez más, porque el que no es con Cristo, contra Él es. Entonces, esa obra de salvación fue abierta. Todo judío debía entender que la salvación se extendió. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que ni aún los discípulos lo entendieron. ¿Y por qué sabemos que aún los discípulos no habían entendido a esto? Porque en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro fue llevado a la casa de otro centurión, parece que el Señor amó mucho a los centuriones. Ya hemos mencionado 3 casos: el de este pasaje, el de los que estaban en la cruz y el de Cornelio. Dios amaba mucho a los centuriones. Cuando fue allí y Dios en su bondad permitió que aquellos que estaban con aquel centurión recibieran a los discípulos y empezaran a testificar en lenguas. Ahora sabemos que no era cualquier lengua, seguramente era lengua judía, de tal manera que Pedro escuchó y se asombró. Dijo: ¿cómo podemos impedir las aguas para estos? Y luego, cuando va en cuenta toda la historia, los apóstoles dicen: con que Dios ha dado salvación también a los gentiles. No lo habían entendido, pero desde aquí ya se nos estaba avisando. Ahora bien, nosotros podríamos decir: bueno, eso no tiene que ver con nosotros. Sabemos que tenemos salvación, sabemos que somos gentiles, gloria a Dios porque lo logramos. Pero sí tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de predicar el reino de los cielos, porque no sabemos quién va a ser llamado para salvación por medio de Jesucristo. No hay nadie. De hecho, si nosotros miramos en la Biblia, ¿cuál es el requisito para ser salvado por Cristo? ¿Qué es lo que se necesita para lograr esa salvación? Y nos remitimos a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vemos que el requisito principal es hacer parte de lo vil y menospreciado de este mundo, hacer parte de lo que no es,
para lograr ser. En otras palabras, reconocer que somos pecadores indignos y que solo por medio de Cristo podemos ser restaurados. Por tanto, no hay nadie tan pecador que no pueda llegar a ese reino, pero asimismo no hay nadie tan bueno que pueda alcanzarlo por lo que hace, solo por la gracia de Cristo. Entonces, debemos ser humildes, porque si participamos del reino no es porque tengamos una dignidad en nosotros mismos, es porque a Cristo le plació tomarnos de lo vil y menospreciado, porque a Cristo le plació sacarnos de la condición pecaminosa en la que nos encontramos. Saberlo debe producir en nuestro corazón acciones de gracias hacia Dios, porque nos fue propicio, estando lejos de Él, apartados de su reino, siendo indignos pecadores. A Él le plació, por su gran amor y misericordia. No somos mejores. ¿Cuál es la diferencia entonces de nosotros y los demás pecadores? Su gracia que nos sostiene y nos guarda de pecar. Pero si el Señor en algún momento quita su gracia de nuestro corazón, seríamos como cualquiera y quizás peor que cualquier pecador. Pues su gracia, no nos engañemos, no somos nosotros, es su gracia en nuestra vida, la obra de su Espíritu en nuestro corazón, redarguyéndonos una y otra vez. Detente, no sigas por ese camino. Es su Espíritu allí, obrando en nosotros. Finalmente, queda como evidencia una sentencia. Queda como evidencia una sentencia. Se usa la expresión sentencia porque ese es un veredicto judicial. ¿Qué significa? Que ya esto que se está tratando es una cosa juzgada y que así como es juzgada se va a aplicar. Versos finales. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La interpretación primaria para esto es que los llamados al reino de los cielos, primariamente, según el Señor Jesucristo, según el apóstol Pablo, según la Escritura, son los judíos, porque a ellos fue dada la revelación, a ellos se entregaron las promesas, a ellos se presentó primero el camino de Dios. Ellos, dentro del propósito de Dios, eran los primeros llamados al reino de los cielos. Eso se lo confirma en Romanos, en los Evangelios, porque Jesucristo mismo da testimonio que su obra primariamente es a los judíos. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces primariamente es a ellos. A esto se refiere cuando habla de los hijos del reino, primariamente. Pero tenemos que decir que hay un llamado secundario que se infiere de la misma Escritura. ¿Cuál es? El llamado que se le hace a todos los hombres para que participen de ese reino. Todo aquel que ha escuchado el Evangelio participa de este llamado, y en un sentido puede ser entendido como aquel que debería ser hijo del reino. Obviamente nunca ha sido, quizás nunca lo sea, pero todo aquel que ha sido llamado por medio del Evangelio va a cumplir también con esta sentencia. Porque
porque el llamado del Evangelio es que creamos en Jesucristo y le recibamos como Señor y Salvador. Por implicación, recibirle como Señor es someternos bajo su autoridad que Él manifiesta a través de las Escrituras. Entonces esa es parte del señorío. Y como Salvador, que pongamos nuestra confianza en Él, no en nosotros mismos, no en nuestras obras, no en nuestras capacidades, sino solo y únicamente en Él, en Jesucristo, porque Él es el único digno, porque son sus obras las que nos salvan, porque es su sangre la que nos limpia del pecado. Es por eso que nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Entonces le recibimos como Señor y Salvador y nos sometemos a Él. Pero si alguno ha recibido el llamado y no hace esto, debe saber que ya ha sido condenado por cuanto no quiso creer en el Hijo de Dios. ¿Creer como qué? Como Señor y Salvador. Esta sentencia es una sentencia que se repite una y otra vez por medio de Jesucristo. Hay personas que no creen en el infierno, pero lo contradictorio de esto es que quien más habló del infierno fue Jesucristo, y quien más sentenció el camino del infierno fue Jesucristo. Por tanto, los hombres que han sido llamados por el Evangelio no tienen excusa, son responsables. Y permítame finalizar con esta escena. Una escena que, créame que me la he preguntado muchas veces. Y me la he preguntado por aquellos que han recibido, o por lo menos que han escuchado el Evangelio. O por lo menos con aquellos que yo he tenido por la gracia de la oportunidad de predicarles el Evangelio. Por un momento míreme y entienda esto. En aquel día los siervos de Cristo juzgarán los ángeles. Los ángeles que son mayores en poder y gloria que nosotros. Pero también en aquel día es muy posible que los siervos de Cristo juzguen a aquellos que les predicaron el Evangelio. Cuando alguno quiera decir delante del Señor: pero Señor, ¿yo cuándo escuché? ¿Yo cuándo recibí ese mensaje? ¿Cuándo se me amonestó acerca del Evangelio? No estoy seguro, pero creo que va a ser así. Allá usted, este servidor, póngase en pie. Usted le habló a esta persona y ese día usted se va a acordar de mí y se va a acordar de este día y reconocerá que su condenación es justa, porque se le dijo y se le llamó una y otra vez por medio del Evangelio y usted no quiso oír. Usted se negó a las palabras de Jesucristo el Salvador. Usted rechazó el Evangelio, aunque quizá no lo hizo abiertamente, en su corazón se resistió a seguir a Cristo. Y allí va a pasar lo que dice la Escritura: será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué dice el crujir de dientes? Por el enojo que algunos tendrán, porque escucharon y no quisieron creer. Por favor, como colabora, dice la Escritura, como colaboradores de Dios, os rogamos, volveros al Evangelio. Amén. Aleluya, así es. Volveros al Evangelio. Porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo venga. Los judíos tuvieron su oportunidad. Hoy cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Por favor, Padre, asístenos por medio de tu Hijo. Que tu Espíritu nos vuelva a ti de todo el corazón. Que tu presencia haga mella en la vida de cada uno de nosotros. Porque nuestro anhelo es escuchar para salvación, no para condenación. Nuestro anhelo es escuchar para someternos a Cristo, no para vivir en su contra. Nuestro anhelo es escuchar para alcanzar misericordia, no para atesorar el juicio para el día del juicio. Ayúdanos, Padre, que extiende tu bondad para con nosotros. Te lo rogamos, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Tome el escenario, por favor. Vamos a entonar un himno para finalizar esta primera parte de nuestro tiempo de adoración al Señor. Vamos al himno 310.